Muy buenas tardes. Tengo el agrado y el honor de presentar a nuestros invitados, el doctor Francisco Ramas y la doctora Jacqueline Bucio, en nuestra cuarta emisión de Horizontes. Vamos a hablar de Horizon Report, más allá del aula. Adelante, maestra Jacqueline y el doctor Francisco. Voy a darles una breve semblanza de lo que de nuestros invitados. La doctora Jacqueline Bucio García es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en Lingüística por la UNAM. Realizó el diplomado de e-learning en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, el diplomado en Docencia para la Educación a Distancia en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, y el curso de formación de profesores de español, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros UNAM. Comenzó su carrera docente en la enseñanza de español para no hispanohablantes en diversas instituciones del país y en la Universidad de Maryland, Baltimore County. Desde 2007 imparte en las asignaturas de literatura, narración y exposición y lectura y redacción del bachillerato a distancia, BUNAM, donde actualmente es coordinadora del área de Humanidades y Ciencias Sociales. En la UNAM ha sido también coordinadora de innovación educativa en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Ha impartido numerosos cursos de formación y actualización docente en el uso de TIC. Ha desarrollado y adaptado cursos para sistemas híbridos y a distancia en las áreas de redacción, investigación y literatura. Participa en la creación y tutoría de cursos masivos abiertos en línea MOOC de la UNAM, en la plataforma Coursera. Actualmente, sus intereses de investigación se centran en la elaboración de cursos en línea, la formación docente a distancia, la ciberpragmática, la narración digital, la lectura en pantalla, así como la edición de Wikipedia en contextos educativos. La maestra, la doctora Jacqueline. Nos acompaña también el doctor Francisco Ramas Arauz, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Pedagogía en asignaturas como Sociología de la Educación, Planeación Educativa, entre otras. Es ponente recurrente en congresos de la Association for Advancement of Computing in Education, COMIE, Virtual Educa, entre otros. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Panamá, es doctor y maestro en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en modelos educativos, educación a distancia, e-learning y en el análisis de redes sociales como estrategia de aprendizaje. Actualmente centra su investigación en temas relacionados con la ciudadanía y formación de sujetos en la sociedad del conocimiento. Fue subdirector del Departamento de Desarrollo Educativo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED. Ha publicado artículos nacionales e internacionales en las revistas Digital Universitaria, así como capítulos de libros sobre temas relacionados con el uso pedagógico de las tecnologías en el aula. En 2015 coordinó el libro TIC en Educación, Escenarios y Experiencias, editorial Díaz de Santos, y Buenas Prácticas de Educación Abierta y a Distancia, editado por la UNAM. Actualmente es coordinador del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, donde nos encontramos en estos momentos, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Les damos la cordial bienvenida y pues los dejo con ellos. Bueno, ¿sí nos escuchan? Sí, está bien. Soy yo. Buenas tardes. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y a pasar un momento de estar aquí con nosotros compartiendo con relación a la plática del Horizon Report. ¿Alguno de ustedes, antes de entrar en materia, ha escuchado el Horizon Report? ¿No saben qué es el Horizon Report? Ok. Qué bueno, está muy bien. Sí.
porque Sí. precisamente venimos a hablar del Horizon Report de forma no tan general. Vamos a hacer algunos énfasis y vamos a explicar la estructura de cómo se elabora el Horizon Report, cuáles son los principales ejes de trabajo y cuáles son las propuestas que ellos hacen en términos de educación aplicada a la tecnología. Nos acompaña hoy la doctora Jacqueline Bucio, que pues, es experta en el tema, y vamos a empezar con cómo se elabora, cómo se hace, cuál es la metodología que se utiliza para este reporte. Este reporte es un reporte internacional donde participan países de primer mundo, países desarrollados, pero que también tienen una mirada de forma muy global y muy general a lo que está pasando en tecnología aplicada a la educación. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y continuar la conversación que han venido teniendo con los expertos en tecnología que han estado en las sesiones anteriores. He participado y me ha dado mucho gusto escuchar lo que dicen y ojalá podamos aportar con este reporte un pasito más hacia esa discusión. El Horizon Report está organizado por The New Media Consortium, que es una asociación sin fines de lucro, es educativa, se alía con EDUCAUSE Learning Initiative para hacer este reporte. ¿Qué es lo que hacen? Organizan a maestros, educadores, líderes de todo el mundo interesados en la educación para trabajar a través de un wiki. Entonces, las personas que colaboran aquí están distribuidas en todo el mundo, pero en un wiki se reúnen y este reporte fue elaborado por 8 expertos que dieron su opinión. ¿Cuáles son las tendencias que están siendo más importantes en este momento en los contextos educativos? Entonces, sí podemos pasar a la siguiente. El Horizon Report tiene varias ediciones. El día de hoy nos vamos a dedicar únicamente al Horizon Report de Educación Superior porque es el que nos compete, pero tienen otras ediciones que se descargan de manera gratuita y que salen anualmente, como el reporte de bibliotecas. Ellos están también viendo tendencias en cuanto a las bibliotecas porque han sufrido cambios enormes a partir de la llegada de Internet. Tienen uno de museos, porque los museos están cada vez más dentro de los contextos educativos, y tienen uno específico para bachillerato. Entonces pueden ustedes ir a descargar todos estos. Tienen otras ediciones que no tienen la misma periodicidad, que no salen anualmente, pero que van saliendo algunos, por ejemplo, Technology Outlooks o reportes especiales que salen con una periodicidad no definida. Y se van traduciendo, sale la primera edición en inglés y la siguiente, enseguida más bien se va traduciendo a diferentes idiomas, chino, coreano, y esas traducciones en general se hacen por instituciones y universidades voluntarias que trabajan para difundir el reporte y los hallazgos que se han encontrado. En este caso fueron 78 expertos y se puede ver su trabajo de manera abierta porque trabajan en un wiki. Entonces, esta es la forma de trabajo del Horizon Report que nos da estas 4 ediciones. Y si seguimos... Bueno, ya hemos visto de forma muy concisa cómo se elabora el Horizon Report. Sin embargo, en la plática de hoy vamos a hablar un poquito más allá del Horizon Report. No solamente el Horizon Report. Hay otros informes también que son importantes y que al final vamos a ver algo de ellos. Incluso en México se hace uno que está teniendo mucho auge, que es relativamente nuevo y que también vale la pena que pongamos atención en él. Sin embargo, vamos a centrarnos en esta parte. Ustedes se les entregó una hoja, una pequeña hojita. En esta hojita está esta lámina y debajo hay un código QR. Ustedes pueden descargar el Horizon Report si tienen una aplicación para leer el lector de QR y pueden tener acceso a todo el informe, ¿ok? Entonces, eso para que ustedes lo tengan y si tienen interés, a partir de lo que platicamos aquí, puedan profundizar en el reporte. Entonces, el reporte está conformado por 3 ejes y son 6, 6, 6. ¿Por qué 6? Porque, bueno, tenemos las tendencias. Son 6 tendencias que están divididas en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y allí ellos proponen ciertas tecnologías que ellos consideran que van a ser relevantes o importantes en el uso, en el aspecto educativo. Luego tenemos los retos significativos. ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor van a costar para integrar esas tecnologías en el aula? ¿Cuáles son esos? Y esos retos también están divididos en 3 aspectos. Los que se pueden solucionar, aquellos que son más difíciles y aquellos que son complejos. En esto, bueno, nosotros hicimos la traducción porque actualmente el Horizon no está traducido al español. Hicimos la traducción y realmente en los complejos, ellos lo denominan wicked. Wicked viene siendo como malvados, empujados, no sé, los profesores de inglés me pueden
corregir, pero nosotros le ponemos la terminología de complejos porque son aquellos que son más difíciles de articular. Y si se dan cuenta, cada uno de los iconos nos demuestra un nivel de dificultad, ¿no? Entonces, los retos significativos también están divididos en 3 aspectos y cada uno de ellos tiene 2 propuestas que ellos identifican en esta reunión que se hace, que a lo mejor pueden ser difíciles, solucionables o más complejos. Y luego tenemos los desarrollos. También son 3 desarrollos, 3 áreas de desarrollos, que son los de 1 año o menos, los de 2 años a 3 y los de 4 o 5 años. Entonces, esa en términos generales es la estructura del reporte. Por eso le decimos que son 6, 6, 6, divididos en 3 ejes. Exactamente. Y aquí quería agregar que esta es la misma estructura para todas las otras ediciones. La edición de bibliotecas también tiene esta misma estructura, sacan sus 666. Y la otra cuestión es que este es el resumen. Es un reporte mucho más grande, pero lo que se está esperando cada año en realidad es como ver el concentrado de estas tendencias, y como es una página es muy fácil de consultar, y el reporte de información acerca de cada uno de estos puntos que vamos a detallar. Entonces, ¿te parece si establecemos un tipo de dinámica de conversatorio? Sí. Incluso ustedes, por allá hay un micrófono, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también pueden intervenir, y lo que vamos a hacer es explicar cada uno de los ejes en forma de conversatorio. Vamos a iniciar, Jacqueline, con las tendencias claves, ¿no? Y veamos las tendencias. Por favor. Si alguno no tiene hojita, ojalá pudiera sentarse junto a alguien que la tenga para que puedan ir comparando o viendo lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, a corto plazo se impulsa la adopción de tecnología en estas primeras tendencias a 1 o 2 años. Son las cosas que ya tenemos aquí, las que estamos viendo, las más cercanas. Lo de mediano plazo se está contemplando para 3 o 5 años, están un poquito en el futuro, no tan cerca, pero ya vienen. Y las que están en el largo plazo se consideran a más de 5 años, es decir, que están en el panorama, pero todavía las tenemos un poquito alejadas. Y podemos hablar aquí incluso de los iconos, ¿no? Sí, son como relojitos de arena, en donde apenas empiezan a caer las horas, sí. Aquí ya vamos a mitad y aquí ya vamos terminando, ¿no? Exacto, son los iconos originales del reporte. Trabajan mucho la iconografía, sí. Al momento de elaborar y redactar el informe, ¿no? Exactamente. Y bueno, si iniciamos por el corto plazo, vemos que hay cosas que conocemos. El aprendizaje colaborativo es algo que manejamos, es algo que todos perseguimos. Y el aprendizaje híbrido, mixto, blended, que denominan ellos, es algo que también tenemos muy a la mano. Sin embargo, cuando pasamos aquí al mediano plazo, son términos que ahorita vamos a ver entre todos qué tanto conocemos o qué tanto manejamos, como la medición de los aprendizajes y el rediseño de los espacios de aprendizaje. ¿Cómo medimos lo que están aprendiendo los estudiantes? Además de nuestra escala de 1 a 10, ¿no? ¿Cómo nos estamos dando cuenta si usan, por ejemplo, el video que les enviamos ayer? Las analíticas de aprendizaje lo que están logrando es decir, queridos profesores, sus alumnos no están usando el video para nada. Nadie le dio clic al video que ustedes enviaron, le dio clic a este otro, ¿no? Entonces podemos aprender de qué recursos sí nos funcionan y qué recursos realmente, aunque nos parecen buenísimos, no son los que están usando los estudiantes. Y a largo plazo, promover la cultura, y sobre rediseño de espacios de aprendizaje vamos a enfatizar un poquito más con una imagen que es la portada del Horizon Report. Esta es la portada, es una imagen que nos dice varias cosas. ¿A ustedes qué les dice sobre sus salones de clase, sobre lo que pueden ser? ¿Qué hay de diferente en esta imagen que es la portada del Horizon Report en la edición de este año? Sí. Por allá, Alexis, perdón. El micrófono. Bueno, que hay diferentes estilos de aprendizaje para los alumnos. Entonces ahí se ve que unos son más intelectuales, otros más de escritura. Claro. Están haciendo cosas diferentes, ¿no? No están haciendo lo mismo. Aprendiendo lo mismo, pero cada quien es como. Exactamente. ¿Qué más remite la imagen? O sea, otras cosas, sí. Otras cosas. ¿Qué esto es muy podemos bueno. decir de...? Sí. A ver, sí. Bueno. Es importante que tengan el micrófono para que el público en línea pueda escucharlos. Bueno, no se ve claramente la imagen del profesor de manera activa, sino pienso que son las personas que están al fondo, más como en un papel de supervisor. Exactamente. Esta es otra cosa que podemos hacer. Están observando, están pendientes de lo que es dentro de lo que está pasando. En relación a el acomodo, ¿qué le sugiere? O sea, es una clase
Exacto. Estas sillas están especialmente diseñadas para moverse fácilmente, pero también para ajustarse al frente, a ponerse en cuatro. Por allá hay otra pregunta, otro comentario. También está muy idealizada porque hay pocos alumnos, algo que difícilmente tendremos aquí, ¿no? Es cierto, eso es cierto, exactamente. Aquí sí, claro, se pueden mover, porque pues, si te ponemos 40 es un poco más difícil la movilidad. Sí. Es lo mismo supervisar a esa cantidad que supervisa 40 personas. Claro. Es difícil. Claro. ¿Qué más? La maestra estaba... Sí. Yo valoro las computadoras, la tecnología. Por ahí veo que son pizarrones, hay un pizarrón que es como con plumón y el otro que parece que es virtual. Las computadoras, tanto móviles como lo son la laptop y una computadora fija que podría ser de escritorio. Y creo que esa tecnología, infiero, tiene conexión en red, o sea que hay internet, cosa que es un poco difícil también para nosotros en nuestra institución, ¿no? Y ideal en ese sentido de que la red funcione y que funcione bien. Es un poco complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y se podría explotar muchísimo más la imagen. Claro, tenemos también que contextualizar, como por ahí bien lo dijeron. No es nuestra realidad. Tenemos sobrepoblación en los salones, no tenemos conectividad, no tenemos los recursos para tener estos mobiliarios, pero independientemente de eso, aunque no tengamos los buenos recursos, podemos jugar con los espacios que tenemos. A lo mejor de acomodar las sillas, la forma en las que estamos acostumbrados a tener los estudiantes siempre en hileras, siempre uniformados. Eso también lo podemos cambiar, sin necesidad de hacer una mayor inversión. Sí. La otra cuestión es el color, ¿no? También llama la atención que es algo muy colorido. Nuestros salones o mi salón era bastante más gris o bastante más blanco. Pero tal vez la teoría del color nos diga que no es el color ideal, eso podríamos discutirlo, pero hay un colorido. Si regresamos a la presentación, exacto. Entonces, son dos tendencias que se ven a mediano plazo de acuerdo al Horizon. Como nosotros estamos de este lado, a lo mejor a nosotros nos toca más bien a largo plazo. Lo que ellos están viendo a largo plazo, estos 78 expertos, es promover una cultura de la innovación. ¿Y qué significa eso? La cultura de la innovación a partir de la observación de lo que estamos haciendo en clase es el primer paso. Estoy haciendo esto, estoy trabajando, estoy integrando cosas, pero documentarlo y observar qué están haciendo los otros es un segundo paso. Entonces, es una cultura de iteración, de ir observando, documentando, experimentando, recomponiendo y volviendo a experimentar, documentando los errores y volviendo a establecer nuevas formas de implementar y experimentar. Y esto, por supuesto, para finalizar con aprendizajes cada vez más profundos. Es lo que ellos dicen, que esto nos va a llevar a aprendizajes cada vez más profundos. ¿Cómo concibes esta idea del aprendizaje más profundo? En el reporte se mencionan, por supuesto, el pensamiento crítico, favorecer este tipo de habilidades que llevan al estudiante a trascender la memorización y recordar y utilizar sus conocimientos para cuestiones de la vida cotidiana y de la vida práctica, más memorizar datos. Muy bien. Y finalmente, por ahí, este año, en la edición de este año, un recuento de lo que sucedió en los últimos 5 años. Una de las principales críticas del reporte es que de pronto aparecen tendencias y el siguiente año desaparecen. Entonces, a veces dicen, bueno, Learning Analytics es una tendencia, y al siguiente año ya no. Y al siguiente reaparece. Entonces, en la metodología esto nos explica claramente cómo es que llegan a que sí es tendencia, pero al siguiente año ya no. Entonces, es una crítica muy fuerte. Con lo que el Horizon responde haciendo y dice, bueno, en los últimos 5 años, las tendencias que he observado son estas. Como pueden ver, hay algunas esporádicas, ¿no? Algunas que solo aparecen una vez y nunca más volvieron a aparecer en sus otras ediciones de los últimos 5 años. Pero esto del diseño de aprendizaje mixto o híbrido es una constante. Ha aparecido, según los expertos, en todo el tiempo, que es lo que ya estamos viendo. O la creciente atención a la medición del aprendizaje, que es algo que vamos a ver repetido continuamente, también se ha mantenido durante bastante tiempo. O estas últimas dos, la innovación y el rediseño de los espacios de aprendizaje. Entonces, esto ya nos dice un poquito más, porque nos dice que año con año han estado presentes ciertas tendencias. Entonces, ya nuestro ojo dice, bueno, por ahí hay algo que podemos hacer en ese aspecto. De acuerdo, y me gustaría que analizáramos un poco más esta imagen, porque efectivamente, por ejemplo, aprendizajes ubicuos. Sí. Nada más apareció en el 2012 y ya no ha vuelto a aparecer. Sí. Sin embargo, podemos hacer la reflexión o el análisis
que a lo mejor a través del diseño de aprendizajes mixtos Claro. es una forma de articular los aprendizajes ubicuos o la ubicuidad de las redes sociales, ¿no? Entonces, en esta parte, el informe, el reporte, hay que ser un poco cuidadoso con la interpretación porque no es tan claro en términos particularmente de este comparativo con relación a los años. Si bien es cierto, de los últimos 5 años ellos han presentado estas mismas gráficas donde ellos dicen, bueno, son estas 6 tendencias, estas 6 dificultades, o estos 6 retos y estos 6 desarrollos. Pero a lo largo de estos 5 años, ha habido muchos cambios. Y entonces propone ciertos conceptos o ciertas ideas que engloban otras que en años anteriores aparecían como todos, ¿no? Entonces, por ahí puede ser en el caso de las tendencias. Sí. Tendríamos que ver en el caso de las dificultades o de los retos si es la misma vaya a ser tendencia, y en el caso de los desarrollos, por qué en unos aparece y por qué en otros años no, ¿no? Eso tendríamos que analizarlo, tendríamos que reflexionarlo, y también la idea es ver, bueno, lo que estamos presentando es cómo no lo comparamos, lo contrastamos con lo que nosotros vivimos en nuestras aulas, ¿no? En el sistema educativo mexicano. Absolutamente. Vamos a ver ahora el siguiente bloque, que son los retos importantes o significativos, ¿no? Igual está dividido en tres aspectos: los solucionables, que ya los mencionamos, los difíciles y los complejos. En el caso de los solucionables, son aquellos que conocemos y que podemos atender. Sabemos que hay un problema dentro del aula, de esa clase, y la podemos atender, la podemos solucionar. Luego tenemos los difíciles, que son aquellos que entendemos, sabemos que hay un problema por allí, pero la forma de atenderlo es un poco esquiva, es un poco evasiva, no sabemos cómo llegar a la solución de este problema. Y luego tenemos los complejos, que estos son aquellos que son difíciles, complejos, para definir y mucho, mucho más difíciles para atender. Y en este caso, pues, son aquellos problemas o dificultades que nos enfrentamos, y cuando veamos en la siguiente lámina cuáles son esos rubros que ellos identifican como los complejos, a mí en lo particular me sorprendió un poco, bueno, mejor veámoslo para que ustedes comprendan. Entonces, volvemos a la iconografía. Los solucionables son estos que se pueden articular, se pueden ensamblar y podemos trabajarlos, ¿no? Y ellos dicen que son la digitalidad. Cuando ellos hablan de digitalidad, ellos se refieren a la alfabetización digital, ¿no? Que el profesor pueda desarrollar esas competencias digitales y que las pueda incorporar en su práctica docente, ¿no? Entonces ellos dicen que esto no es tan difícil. Sin embargo, cuando leemos el reporte, se habla de ciudadanía digital, se habla de derechos humanos, se habla de la forma de trabajar en la red, cuáles son estas formas de utilizar o de ingresar a la tecnología o a las redes sociales o a internet. El bullying es un problema que yo creo que a lo mejor no es tan fácil atenderlo como ellos dicen, pero ellos lo colocan en esta fase de solucionables. Ellos dicen que esos problemas son fáciles de solucionar. Y luego tenemos la integración de aprendizajes, y ellos hablan particularmente del aprendizaje formal e informal. Y entonces, bueno, sí, decimos, sí hay aprendizajes formales, los que da la institución educativa, los que se adquieren de forma legitimada por la sociedad porque te dan un título. Y tenemos los no formales, que son aquellos que aprendemos por experiencia o que nos sirven para hacer determinado trabajo, pero que no tenemos un título que diga, bueno, yo soy experto en esto, ¿no? Y ellos hablan precisamente en este aspecto de esa combinación. ¿Cómo podemos articular esos aprendizajes formales y no formales? Sin embargo, aquí el problema y la dificultad estaría precisamente en cómo legitimamos, cómo hacemos esta evaluación en términos de cuantificar con una calificación, que es lo que estamos acostumbrados en el sistema educativo, a darle una calificación a esos aprendizajes informales o no formales, ¿no? Y luego vamos a los difíciles, ¿no? Estos, reducir la brecha de acceso y la equidad digital. Tenemos unas imágenes, mejor nos vamos a las imágenes, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de reducir la brecha de acceso, hablamos básicamente de la eficiencia terminal. ¿Cuántos estudiantes ingresan a una carrera y cuántos al final egresan? ¿Cuántos terminan, no? ¿Cuáles son las condiciones que les permiten a ellos tener las mismas características o las mismas opciones, mejor dicho, para los estudiantes que tienen determinado ingreso, que vienen de familias de bajo ingreso, y aquellos que vienen de ingresos más altos?
o el hecho de ser extranjeros, o inmigrantes, o por la etnia, la raza, incluso la condición sexual, ¿no? Ellos hablan de este aspecto de reducir la brecha de acceso en ese sentido, y también se refieren, en el aspecto de equidad, que es el otro tema, a el acceso de banda ancha de Internet. Incluso la ONU está comentando que el acceso a Internet es tan importante para los países para que puedan para que puedan mantener un desarrollo, no mantener un desarrollo, puedan estar dentro de vías de desarrollo. Ellos dicen que Internet debe ser accesible para todos. Sin embargo, aquí lo tenemos claro, aquí no estamos en la ciudad, pero no tenemos las condiciones para tener acceso a Internet. Sin embargo, esa es una condición muy particular por el tipo de servidor, por el tipo de prestador de servicios de Internet que nos da particularmente a nosotros. Y luego tenemos a los complejos, los problemas más complejos en términos del Horizon Report. Ellos hablan de la obsolescencia del conocimiento. Ustedes han escuchado el concepto de obsolescencia, ¿saben lo que es la obsolescencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Obsolescencia es que queda en desuso, que rápidamente pierde su valor o que rápidamente ya no lo usa, ya no lo utiliza. De hecho, hay un documental muy interesante, si lo pueden buscar en YouTube, que se llama Comprar, Tirar, Comprar, en donde es un video muy interesante porque habla sobre obsolescencia programada. Y ellos empiezan este documental como un chico en Cataluña que se le daña su impresora. Esto tiene que ver con la vida de uso de los dispositivos, actualmente de todo. Bueno, en el documental empieza con esta impresora que se le daña y él dice, no, él va a averiguar cómo se repara, ¿no? Le dicen, no, tu dispositivo tienes que cambiarlo porque viene con un chip que solamente tiene un tiempo de duración o de vida de tantos años, ¿no? Él dice, ¿por qué tengo que comprar otro dispositivo si este me sirve, no? Y ya empieza a hacer todo un recorrido y llega hasta identificar dónde terminan todos los dispositivos que no queremos o que no sirven, ¿no? Generalmente terminan en África. Y bueno, se los recomiendo, está muy interesante, está en YouTube, lo pueden buscar. Y que estamos obligados a cambiar de dispositivos con muchísima frecuencia. Sí. Antes era cada 2 años y recientemente nos obligan a hacerlo casi cada 1 año. Por supuesto, no es una obligación, pero si no funciona el último software, la última aplicación, y ya nuestra dinámica de clase no tiene sentido. Y en ese sentido también va la obsolescencia del conocimiento. Ellos dicen, bueno, actualmente los conocimientos también se van renovando y van... No es que digamos que los conocimientos no operan, sí operan, pero las investigaciones actualmente cada vez nos dan nuevos elementos para incorporar nuevas cosas en nuestras prácticas. Por ejemplo, ¿no? Hace un par de años, Neptuno era un planeta, ¿no? Plutón, perdón, era un planeta. Ya Plutón ahora no es un planeta, es una estrella, ¿no? Exactamente. Cosas por el ejemplo. O aprendemos a manejar una plataforma muy bien, y cuando la aprendimos a manejar y ya tenemos todo, nos cambian de plataforma, ¿no? Exacto. Y en este sentido de la obsolescencia del conocimiento, dentro del reporte también se habla, muchas instituciones de educación superior invierten mucha cantidad de dinero en comprar dispositivos o en comprar tecnología o en comprar software, y lo que ellos recomiendan es que en este caso hagan un estudio para ver si lo que están comprando es acorde a las necesidades que ellos tienen y cuál es el periodo de vida de ese software o de esos dispositivos. Porque suele pasar que se hacen inversiones de dinero muy grande y termina su vida útil, resulta ser muy poca, ¿no? Entonces se hace una inversión muy grande y no soluciona realmente los problemas que se tienen. Y luego, este es el aspecto que yo creo que, no sé qué piensan ustedes. A ver, vamos a pasar el micrófono, igual a ver si alguno de ustedes tiene un punto de vista diferente, de por qué lo ponen en complejos, por qué son más ríspidos que los difíciles o que los solubles. ¿Por qué el docente tiene que repensar su papel? Primero le quiero preguntar si están de acuerdo. ¿Sí están de acuerdo? Ok. No, por ahí dice que no. A ver, ¿por qué? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es un problema complejo? Okay. ¿Y cuáles son los elementos que lo hacen complejo? Porque no solo depende de nosotros, pero ¿cuáles son esos otros elementos que, como estas piececitas, el icono nos gustaba mucho? Sí.
El otro rompecabezas se armaba muy bien porque eran 4 piezas que se juntaban, pero este tiene piezas chiquitas que no van a embonar bien en otras, ¿no? ¿Cuáles son esas en la realidad, en nuestras realidades? ¿Ustedes les parece que es más complejo que cambie de rol el docente a que se enseñe, por ejemplo, la alfabetización digital? ¿Qué es más complejo? Si recordamos la imagen que estaba al principio, se hizo hincapié sobre observar a los profesores, ¿no? Ellos estaban atrás, los alumnos al frente, interactuando entre ellos. Entonces, creo que ahora nuestro papel como docentes a veces ya no tiene que ver con que me tenga que parar hacia el frente y dar yo la clase, sino interactuamos entre todos, utilizamos una serie de recursos que nos permiten aprender, pero de manera integrativa, ¿no? Con los alumnos y aprender también de los alumnos. Claro. En cuanto a la alfabetización de los docentes, en cuanto al uso de las tecnologías, creo que hubo una etapa donde se observaba una gran resistencia por parte de los docentes para aprender este tipo de tecnologías y de recursos que nos ayudan a impartir nuestra clase. Sin embargo, creo que cada vez más hay una disposición mucho más activa de parte de los profesores para alfabetizarse, aprender en relación con el uso de esta tecnología, ¿no? Sin embargo, lo hay todavía. Es muy interesante lo que dice maestra, porque yo creo que estamos en el paso en el que estamos todos muy interesados en saber cómo integrar las TIC, pero ya estoy atrás de mi clase con mis alumnos trabajando y llega el director o llega el coordinador o el director y me dice, ¿y usted por qué no está trabajando? ¿Y usted por qué no está dando la clase? Entonces empieza a ser un problema sistémico, ¿no? La institución no me permite hacer lo que yo pienso porque o parece que no estoy trabajando o parece que, y no tengo las facilidades. Entonces se convierte no en un solo problema en el que yo tenga la solución, sino que tiene que haber una institución, una administración, porque además implica diferentes formas de contratación o diferentes formas de horario que no tenemos en este momento. Por eso es un problema complejo, ¿no? Perdona. Sí, es precisamente esa parte, ¿no? Estos roles asignados y conocidos que en cierta forma se imponen o se conocen o se apropian, ya sea de manera individual, o sea, como docente de este es mi papel y yo tengo que estar ahí, tú acá. También eso influye sin importar edades, porque a veces pareciera que las edades también son un reto complejo, ¿no? Entre más edad pareciera que fuera menos posible la incorporación de la tecnología, pero yo creo que más bien también tiene que ver con nuestras formas de aprender, ¿no? ¿Cuántos no necesitamos papel y lápiz y si no, pues no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Y cuántos podemos leer sin problemas en los dispositivos, hacer nuestras notas allí y no tenemos problema? Entonces creo que tiene que ver con, por eso creo que es el icono de grandes y pequeñas, ¿no? Porque tiene que ver con cosas propias del sujeto, rol del docente que él haya apropiado, y tiene que ver con cosas institucionales, ¿no? Cuánto de lo que yo sí tengo mucha creatividad de incorporar, pero pues no puedo porque en el aula pues está arriba el docente y acá abajo nosotros, entonces no podría yo incorporar ciertas cosas, ¿no? Mover mis aulas, mis mesas, mis bancas. Creo que eso es algo que también son cosas grandotas que no competen directamente a nosotros y hay cosas que competen directamente a nosotros. Creo que por eso lo hace complejísimo y creo que ese sí es un reto enorme que habría que atender, ¿no? Por supuesto. Compañera. Sí, bueno, yo creo que otra cuestión y que me llega a parecer incluso hasta delicada es de que muchas veces los chavos van adelante de nosotros en esto de la cuestión digital. Entonces, ya no se trata de ir una clase adelante del chico, sino pues ahora vamos, no sé, en cuestión del manejo digital muchas veces nos rebasan, aunque ellos lo aplican a otras cuestiones que no tengan que ver con la educación, de todo modo su habilidad y destreza para manejar y meterse y buscar y demás, pues sí, muchas veces nos vemos rebasado y bueno, a mí me da la impresión que a veces, pues si antes la sola presencia del maestro imponía respeto, ahora como que un profesor que no maneje tecnologías es poco respetable. No sé si esté equivocado, pero en algunas ocasiones me ha llegado a parecer así que el chico dice, del PowerPoint no sale. Y eso sí lleva PowerPoint. Sí, yo creo que es una impresión en cuanto a nuestra identidad digital como profesores. Estamos trabajando, creo, en formar nuevas identidades y en sentirnos cómodos tanto con el manejo de nuevas TIC
como con no saberlas. Sí. Y no, yo no lo sé. Y frecuentemente, aún los expertos están preguntando, esta obsolescencia del conocimiento, no importa si ya se PowerPoint a la perfección, hay otros 3 o 4 programas que hacen lo mismo que PowerPoint. O mejor. Y nunca vamos, o mejor, y nunca vamos a conocerlos todos. La obsolescencia, que no vamos a poderla evitar porque depende de las empresas, nos lleva a ser lo que Moravec llama nómadas del conocimiento. Nómadas lo escribe con K, ya ven que knowledge se escribe con K al principio, entonces somos nomads. Debemos andar transitando de un conocimiento a otra con nuestra bolsita para caminar de un recurso a otro. Y esa habilidad de transitar es lo que nos hace tener una mejor digitalidad, justamente. Que ya cambiaron los cajeros automáticos y ahora no funcionan como funcionaban ayer, nos lleva a decir, Dios, pues a ver, concentración y aprender, porque si no voy a pedir un préstamo que yo no quiero pedir, el botón que estaba acá, acá, ¿no? Entonces, esas transiciones y esa habilidad de cambiar es mucho mejor que aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Y también la habilidad de saber decir, no sé, y permitir que nos expliquen, porque ya nadie lo va a saber absolutamente. Todo. ¿Sí? ¿Por acá hay otra pregunta? Pues más que preguntas en cuestiones de reubicar un poquito la complejidad del rol justamente de repensar el papel del docente. Creo que si revisamos cada uno de los retos significativos, todos son justamente nuestras condiciones del país, todas son importantes de esclarecer y de abordar. Desde la digitalidad en términos justamente de la calidad que tengamos de la señal, la calidad del conocimiento nuevo que nos llega a nivel digital, hasta lo que sería escalar la innovación de la enseñanza. Yo creo que en este caso la innovación de la enseñanza pasa por justamente la cuestión de los modelos educativos, pasa por esto de la evaluación, pasa por la cuestión de apoyar formas de beca. O sea, si lo vemos en forma holística y repensando nuestra condición de país, pues no tenemos acceso justamente a conocimiento digital actual. Los paquetes que tenemos son paquetes que no necesariamente están en la punta, que trabajan en otros países. Entonces yo creo que en nuestras condiciones habría que ver que los retos significativos en términos de forma completamente integral. Es decir, que planteamos que pasemos de condiciones de nuestra población que es completamente clasista, ¿sí? Y a ver a qué nivel de acceso se da una enseñanza, se da una digitalización, todo ello. O sea, yo lo pensaríamos en términos de ver todos los retos en las condiciones actuales de nuestro país. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, no podemos solicitar o apegarnos a un solo aparato, a una sola marca. Hablando de lo abierto, si nos apegamos a tener Word, estamos perdidos. Hay que manejar procesadores de texto, pero procesadores hay otros 8 que nos ofrecen lo mismo y abierta. Y aquí es donde lo abierto tiene muchísimo valor. Lo que pasa es que nos da miedo manejarlo. Esto es diferente a lo que ya conozco y tenía en mi computadora, entonces pues no lo descargo ni sé qué es, pero hay una comunidad ahí afuera también que maneja este tipo de software abierto, muy dispuesta a ayudar, y que si uno pregunta, la gente contesta, ¿verdad? Entonces esto también forma parte de la digitalidad, de esta nueva cultura de no casarnos o con un dispositivo o hacer actividades, por ejemplo, pensadas en un dispositivo. A lo mejor una idea más abierta es una actividad que cualquiera de mis alumnos con el celular que tenga pueda realizar, lo cual es más complicado para nosotros. Claro. Pero no nos casamos con el aparato o con la tecnología, sino con el punto que queremos. Recuerdo cuando en la UNAM hace 2 años, 1 año y medio, salió el proyecto de tabletas. No sé si ustedes lo conocieron o llegaron a conocerlo. Y bueno, eran tabletas Apple, o sea, eran el sistema operativo iOS, ¿no? Entonces, muchas de las, o sea, el iStore o el iShop tiene ciertas aplicaciones y la mayoría son de paga. Y entonces decían, bueno, pero ¿por qué no buscamos otro dispositivo que podamos utilizar otras aplicaciones que pudieran ser abiertas, que fueran Android? Porque bueno, Jacqueline y yo hicimos alguna vez un curso de plataformas iOS y Android, y realmente está muy polarizado. La población tiene o uno u otro. Porque en la gran mayoría. Windows era un porcentaje. Está desapareciendo realmente. Y la mayoría de la población estaba en iOS o Android. En teléfonos. En teléfonos. Y tabletas. Tabletas. Bueno, yo también algo que he observado, un reto que tiene el docente en cuanto al uso de dispositivos de última generación y demás, es que
Se han desarrollado muchas habilidades por parte de los alumnos acerca de estos instrumentos digitales y demás, pero también han perdido la habilidad de observación, ¿no? En la naturaleza, que es lo que llevó finalmente al desarrollo de todas las ciencias. Uno les pide, por ejemplo, en ingeniería, que puedan visualizar el espacio en un plano, y están negados muchos, la mayoría. ¿Por qué? Porque no tienen esta capacidad de observación por estar con los nuevos dispositivos. Ahora, sí han desarrollado mucha habilidad, pero para buscar otras cosas que nada tienen que ver con la educación, Ya cuando se trata de cuestiones educativas, ahí sí están negados, ¿no? ¿Cómo le hago, maestra? Pues no son ustedes los de la nueva generación. Entonces, sí hemos perdido esa capacidad de verdad de observar nuestras vivencias. A veces les pido a mis alumnos, recuerden que cuando ustedes, por ejemplo, toman el sartén, ¿qué es lo que observan? No, pues no lo han vivido, ¿no? Para tratar de explicar la transferencia de calor, por ejemplo, en un sólido rígido, etcétera, no. Ahí, sí, perdón, maestra, termine. No, sí, entonces hemos dejado también de lado estas capacidades, ¿no? Sí. Por centrarnos nada más a desarrollar habilidades en cuanto a la cuestión digital. Hay que pedir al alumno también que tenga esa capacidad de observación y estarlos continuamente bombardeando con que deben de estar atentos a lo que les rodea para poder entonces, no sé, en mi caso, por ejemplo, diseñar y entender qué es lo que está pasando físicamente con las cosas, ¿no? Ese es un punto muy interesante y creo que viene en el siguiente punto, donde la tecnología, tenemos que tener interfaces más cómodas. Si se dan cuenta, es bastante incómodo sostener la tableta. Las hojitas son, en este caso, más funcionales. No se mueve, esto es tenso y no me permite directamente, tengo que estar pendiente a caer. Y las computadoras ya no se diga, las PC, tenemos que estar en la PC con el tecladote, con el CPU, así para poder maniobrar. Aunque cada vez están siendo más cada vez son más chiquitas, ¿no? Y según la computadora. Pero, perdón, antes de que vayas al siguiente punto, con relación a lo que comenta la maestra, tiene totalmente la razón. Sin embargo, yo ahí apelaría precisamente a la creatividad del profesor. Efectivamente, el estudiante tiene muchas habilidades para poder utilizar la tecnología. Sin embargo, ¿cómo el profesor utiliza la creatividad para sacar ese interés? Porque algo que los estudiantes, y muchos de nosotros también, tiene a la mano es el Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar Facebook para desarrollar actividades en donde el estudiante también adquiere un conocimiento? No solamente esté por ocio dentro de la red, o Twitter, o YouTube, ¿no? Y yo creo que eso va muy encaminado a lo que se hablaba anteriormente del aprendizaje no formal, informal. ¿Por qué? Porque igual, y lo dice en el reporte, una de las formas que no estamos considerando para aprender es lo que está pasando dentro de ese espacio, de ese ciberespacio, ¿no? Y bien es cierto, algunos lo están utilizando para cosas que no son educativas, pero bueno, nosotros como profesores, ¿cómo podemos aprovechar esa coyuntura para desarrollar estrategias que efectivamente puedan darle un conocimiento, puedan darle un aprendizaje al estudiante, desde los contenidos que nosotros impartimos? Por allá hay una pregunta, o un comentario. Maestra, sí. Bueno, pues yo opino que aquí es muy importante el papel del docente, ¿no? Porque, como usted lo menciona, están muchas formas en las que los alumnos están activos. Facebook, WhatsApp, de todo, ¿no? Entonces, tú como docente, ¿cuál es tu papel? No nada más es de que el docente, viste que el alumno ya no te pone atención por la tecnología, ¿no? O ya no hace ese intercambio de palabra porque nada más está en el uso de la tecnología. Pero tú como docente, ¿qué es lo que tú vas a hacer para combinar? O sea, tanto para llamar su atención por la parte de la tecnología. En el Facebook, como usted dice, también se pueden utilizar muchas formas para enseñar. No nada más es para poner comentarios, fotos, sino puedes utilizarlo de una manera muy, muy fuerte y de impacto para ellos. O sea, aquí yo digo que también es eso, el cómo el docente va a actuar en ello. Y por otra parte, siento que un limitante también, existe mucha tecnología, existen muchos recursos, pero también si tu institución no cuenta con lo suficiente, ¿cómo tú vas a enseñar? Aunque tú estés muy actualizado como docente, tomes cursos, vayas y demás, si tu institución no cuenta con los suficientes recursos, no vas a poder avanzar. Es una limitante, totalmente de acuerdo. Sí. Sin embargo, volviendo a lo que es repensar el papel del docente, con todo lo que ustedes han comentado, se habla de estas metodologías que centran el foco de atención
no en el contenido, no en las estrategias, no en el profesor, sino en el estudiante. Y si consideramos esta parte, pues podemos a lo mejor buscar ese caminito y también desprendernos un poco de este empoderamiento. Aquí efectivamente lo tenemos nosotros, no hay manera. acá arriba y los estudiantes allá abajo, ¿no? De esta misma forma, buscar estrategias para que se privilegie al estudiante, a los contenidos, de una forma más horizontal, no que yo arriba y tú allá abajo, no. Donde todos, de una forma colaborativa, todos aprendan juntos, todos aprendamos juntos. ¿Por qué? Y ya lo dijiste anteriormente, ya el profesor no es el único poseedor del conocimiento dentro del aula, ¿no? Y más cuando compite con Internet, cuando compite con YouTube, cuando compite con Wikipedia, que es una fuente, cuando el profesor explica algo y el estudiante no le queda claro, tengan por seguro que es una de las principales fuentes que el estudiante va a buscar. ¿Por qué? Porque allí se lo explica. Y ahora hay tutoriales para todo en YouTube, para todo. Entonces, también ver cómo podemos aprovecharnos de eso y ver qué podemos rescatar a nuestra clase, ¿no? Y ahí viene uno de los puntos que seguirán en la plantilla. Antes, sí, igual que en las tendencias, en el Horizon Report, el NMC, hace un compendio de los últimos 5 años de cuáles son estos retos difíciles, ¿no? Y entonces aquí le retomamos la tarea que mencionamos anteriormente, si es porque ya quedó absorbido por otra tendencia, otro elemento, o qué pasó. Entonces aquí nosotros conversábamos y debatíamos, bueno, la competencia de los nuevos modelos de educación estuvo desde el 2012 hasta el 2016, pero desapareció en el 17. Sin embargo, la integración del aprendizaje formal e informal aparece en el 15 y hasta la fecha, ¿no? Y de la misma forma, la digitalidad, que son de los dos elementos que aparecen en las dificultades, ¿no? Y entonces, vuelve la integración de tecnologías en la academia, desaparece en el 15 y estuvo del 2012 al 2014. O sea, ¿por qué desaparece? ¿Por qué ya no es importante? ¿O por qué ya no lo consideraron es significativo? Exacto, para que aparezca como un reto, como un problema. Aquí nosotros nos preguntábamos un poco si el aprendizaje formal e informal es esa salida del aula, esa trascendencia de las 4 paredes que formaban el aula, es un nuevo modelo de enseñanza en sí, ¿no? Y lo mismo con la realidad. Es decir, se está considerando que los alumnos están aprendiendo efectivamente otros conocimientos fuera del aula y eso es un nuevo modelo educativo más aplicado o es un término que resuena más entre los expertos que realizaron. Y platicamos específicamente de este tema, o sea, puede ser esa una de las respuestas, también puede ser que se solucionó, simplemente ya no es un problema. Recordemos que en esta parte los problemas significativos son, bueno, ya no hay conectividad, ya no hay la digitalidad, etcétera, ¿no? Pero ya no aparece. Entonces, algo pasó que se solucionó este problema. Puede ser. La maestra tiene un comentario. ¿Acá hay un comentario? Ricardo. Que dice que uno de los retos es repensar los roles de los educadores aparecen en el 2017. Cuando estamos viendo que es un reto que tenemos que revisar, o sea, de lo que estábamos comentando, pero aquí solo aparece, o lo veo, como hasta el 2017, se repensar los roles de los educadores. Entonces, creo que ahí es así como, ¿por qué no se pensó antes? Exacto. Y estamos ahorita en el 2017, creo que eso es algo curioso. Llama mucho, bueno, a mí me llamó mucho la atención eso. Es un gran acierto, yo creo, del Horizon haber hecho esta retrospectiva, porque nos lleva a plantearnos muchos términos y salidas y entradas. Muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes, exactamente. Sí. Igual los avances de la equidad digital anteriormente no fueron considerados y la obsolescencia del conocimiento tampoco. Claro. Entonces, ¿qué pasó antes que no era un problema y ahora se convierte en un problema, ¿no? O la actitud académica respecto a la tecnología. Apareció en el 2013, pero yo creo que la digitalidad es algo que se puso más de moda, o sea, concebirlo como algo más integral y complejo. Exacto. Por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver los desarrollos. Igual, son 3 desarrollos. Uno de un año o menos, tiempo de adopción, de 2 años a 3 años el tiempo de adopción y de 4 a 5 años el tiempo de adopción. Adelante, Jackie. Gracias. Y aquí tenemos justamente esto, la tecnología de aprendizaje adaptable, adaptativo, no se sabe muy bien cómo traducirlo todavía, y el aprendizaje con dispositivos móviles.
Esto es lo que también ya estamos viendo presente, ¿no? Es algo que está cerca, está en el aire. Sobre todo esto de adaptar el aprendizaje, pero ¿cómo podemos adaptar si no conocemos? Y es donde veíamos que las métricas y conocer cómo se manejan los materiales nos ayudan para poder decir, a ver, estos alumnos que reprobaron, lo que pasa es que no hicieron tales y tales acciones durante el curso o hicieron tales y tales otras. Y el aprendizaje con dispositivos móviles, porque el salón no se detiene en lo que sucede en el salón de clases y cada vez más tenemos actividades que trascienden tanto en comunicación como en contenido, la interacción en el aula, ¿no? Sí, la traducción textual es aprendizaje móvil, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, el aprendizaje móvil sí. O aprendizaje con dispositivos móviles, ¿no? Sí. Porque, bueno, se está apostando mucho a los dispositivos, a la tecnología, bueno, desde las laptops, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, sí. Las tabletas, sí. Ahora hasta los, no sé si llegará a ser con los smartwatch, con los... Claro. De ese tipo de dispositivos, ¿no? Total. Pero sí, hacer la aclaración que, bueno, el dispositivo no es el que aprende, ¿no? Que todos estos adjetivos que se usan para aprendizaje en realidad están siendo vías, ¿no? El aprendizaje ubicuo, no es que el aprendizaje se dé en dos lados, ¿no? Sino que el dispositivo nos permite llegar al aprendizaje por varias vías. Entonces, sí, ese es un problema de terminología que ojalá podamos ir solucionando. Y luego vamos a los desarrollos que ellos indican que, bueno, tendrán un tiempo de adopción entre 2 a 3 años. Y aquí nos encontramos con el Internet de las Cosas. ¿Han escuchado el concepto, alguno de ustedes, Internet de las Cosas? ¿Tienen idea qué es el Internet de las Cosas? Tenemos un videíto justo para explicarlo. Tenemos un videíto, a ver si nos los colocan en la cabina. Es un video, un comercial que hizo una compañía que se llama Corning para promover su cristal, porque ellos ya ven una ciudad que va a suceder con cristal en todo el... pero se publicó, ¿tiene audio? No, sí. No tiene audio. Ah, perfecto. Se publicó en 2012 y aún no llegamos a esto. Era su visión del futuro de cómo se iba a usar el cristal, por ejemplo, para celdas fotosolares de la escuela. Y dicen que la escuela no sea solo una consumidora de luz, sino al contrario, una productora, una generadora de luz, de energía eléctrica. Y además estético, según la... Claro, es un ejemplo utópico. Veámoslo nada más como una posible realidad en algún momento. A lo mejor no es algo que tengamos tan pronto cerca de nosotros, ¿no? Pero como pueden ver, no hay pizarrón, todo está en la pared. Todos los estudiantes tienen tabletas electrónicas que son... Que además se proyectan en la mesa. Sí. Que es algo que, bueno, a lo mejor en un par de siglos... Sí. Bueno, si es que llegamos con el calentamiento global y todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero está muy interesante cómo, bueno, lo va explicando todo lo que sucede dentro del aula de clases. Exactamente. Y lo que nosotros vivimos ya en las salas, al hablarle a los dispositivos, ¿no? Siri, ¿qué película me recomiendas para el día de hoy? Esto es también Internet de las Cosas. O Siri, enciende la música y entonces se prende mi aparato de música por allá. ¿Sí conocen Siri? No, el aparato. O Alexa, que es de Amazon, ajá, o ¿cómo se llama el de Cortana, que es el de Microsoft, ¿no? Y uno ya habla. O los refrigeradores que nos dicen cuando ya no hay leche y que tengo que ir a la tienda a comprarla. O la lavadora que se comunica y me dice, ya terminé la tanda de... A lo mejor aunque ustedes no lo tienen tan claro, sí lo han vivido, aquellos que tienen un smartwatch o un Apple Watch, eso es un Internet de las Cosas. Y es, en términos un wearable, o lo utilizas. ¿Qué hace esto? Sí. Esto lo que hace es que está midiendo tus pulsaciones, está midiendo tu ritmo cardíaco o está midiendo la cantidad de pasos que das en el día, ¿no? Entonces son dispositivos inteligentes que toda la actividad que tú realizas la codifican y la meten al sistema y ya te hacen un perfil o un profile tuyo. Entonces eso en parte es Internet de las Cosas. O lo que decías del refrigerador que te dice, ¿no? Que ya no hay leche o que se echó a perder, no sé, las legumbres, etc. Eso es Internet de las Cosas. Y cada vez más estamos teniendo, se está proliferando más. Sin embargo, cuando veamos el concentrado de estos desarrollos en los últimos 5 años, vamos a ver cómo ha aparecido y desaparecido, ¿no? Entonces también hay una situación interesante de por qué ha aparecido y por qué está intermitente, ¿no? En términos de estos desarrollos. Exacto. Y si podemos regresar en... Creo que es el mío.
La otra es a 2 o 3 años. Hay una tendencia a ya no encasillar dentro de la plataforma. Moodle se creó bajo la metáfora de un salón de clases, finalmente. ¿Cómo imaginar una nueva metáfora? El aprendizaje. Y ahí entran otras redes sociales, que se ven como medios para aprender, ya no desde la metáfora que estamos tratando. Se ve que viene una muy fuerte nueva generación del MS que nos permita comunicarnos con los estudiantes a través de otras nuevas metáforas y analogías de lo que es Internet y de cómo se integra con nosotros. Y este es un punto muy importante, y yo creo que es un punto que nos atañe a todos, o a la mayoría que estamos aquí, porque tiene que ver precisamente con las aulas virtuales, ¿no? O los ambientes virtuales de aprendizaje de los que tanto se habla. Y en este sentido, bueno, ellos dicen, bueno, las más reconocidas o las más utilizadas, pues son Blackboard, son Canvas, Moodle, Sakai, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente hacer esta distinción de qué es lo que viene en términos de aulas virtuales, de plataformas de aprendizaje que permitan cambiar esa idea o ese paradigma de que colocar lo presencial en lo virtual o en la plataforma, ¿no? Que es lo que se ha replicado y se ha hecho mucho en términos de lo que son aulas virtuales. Porque cuando elaboramos un foro, pues queremos que todos los estudiantes participen en el foro como participarían en la sesión presencial. O cuando van a desarrollar una actividad que tiene que ver, o sea, es replicar lo que estamos haciendo actualmente, es replicar lo que se hace en el aula en la digitalidad. Entonces, esta nueva generación de plataformas va a que se salga precisamente de ese marco que es la plataforma, ¿no? Tiene que ir más allá. ¿Cómo va a ser? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Pero esperemos que sea algo positivo y que sea de provecho para el proceso de aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Y lo que se ve a 4 o 5 años, que imagínense, esas ya son cosas que todavía no, en efecto, no tenemos nada a la mano, son la inteligencia artificial aplicada a la educación y las interfaces naturales de usuario. Véanme a mí en este momento. Ya tengo el micrófono de este lado y la tableta de este lado, ya quedé completamente inhabilitada, ¿no? Para hacer otras cosas o para interactuar humanamente. Entonces, esta parte de human interaction que como se está estudiando es muy importante, porque lo más importante es que somos humanos que queremos comunicarnos y aprender. Las tecnologías tienen que estar al servicio de eso. Entonces, ¿cómo en el salón de clases puedo hacer que esto no me impida el aprendizaje? Y también en ese sentido de la inteligencia artificial, todos los datos que estamos generando, al utilizar una tarjeta de crédito, al pagar con tarjetas de crédito, al navegar y hacer compras por Internet, todos esos sitios de Internet o todo, cuando nosotros presentamos nuestra tarjeta de crédito a pagar algo, tienen estos datos. Y con todos esos datos, lo que llamamos inteligencia artificial no es que, como la película, ¿no? Del niño que era un robot y que tenía sentimientos, no. Es como a través de los datos se van haciendo perfiles del usuario. No sé si a ustedes les ha pasado cuando entran a lo mejor a comprar un boleto de avión o cuando quieren irse de vacaciones, entran a Internet y buscan, ponen el destino que quieren y luego lo olvidan. Y ya cuando ingresan a la página les aparece un anuncio de alguna agencia de viajes o de Expedia o de Booking o de hoteles. Eso tiene que ver con inteligencia artificial. Cómo la máquina sola va haciendo esos algoritmos para saber qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tiene que ver en ese aspecto. Y en el caso de la educación, se está utilizando mucho para ver los perfiles de los estudiantes, ¿no? ¿Quién sería más propenso a reprobar una asignatura? ¿O dónde tiene que fortalecerse, ¿no? Incluso la gente que trabaja lo que es Big Data y análisis de datos, compra por esta información para ver a qué público le va a vender su producto, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos, estamos muy expuestos a lo que absolutamente, es la red, ¿no? Y los problemas éticos también que eso genera. Sí. Tener todos los datos, hay universidades que ya recolectan datos de cuándo entra un alumno de la biblioteca, cuándo sale. Entonces, tienen todos los recorridos de todos los usuarios del campus. Eso es muy útil para administrar mejor los servicios, pero también es saber dónde estamos en todo el tiempo. Entonces, son retos éticos que vienen junto con conocimiento nuevo y con nuevas formas de aprender, ¿no? Y con relación a las interfaces naturales de usuario, ya lo mencionaba Jacqueline, tiene que ver, no sé si ustedes han visto estas nuevas tecnologías que están propuestas a desarrollar, de utilizar el teléfono dentro de tu mano,
Es como un tipo de proyección en donde tú puedes marcar desde tu mano y es como si fuera un teléfono, pero ya no necesitas un aparato, ya no necesitas un dispositivo. Es una pulserita que proyecta la pantalla. Exacto. Eso sería mucho. ¿Nos ayudas, por favor? Claro. Mucho más cómodo para interactuar. No. Exactamente. Y aquí. Sí. Y para quienes estén realmente interesados, sobre todo en este término de Learning Analytics, que es una de las tendencias que ha estado presente, analizar los datos que generan los usuarios y cómo se está recuperando esta información. Se acaba de publicar un libro sobre Learning Analytics que se puede descargar gratuitamente y les dejamos la presentación, es este. Se descarga y para quienes les gusta más el video, están las conferencias completas en YouTube del LAC 17, que es un congreso que acaba de suceder en Vancouver justamente sobre Learning Analytics. Es muy interesante ver cómo se han creado plataformas para otras formas de interacción, otras formas de medir el compromiso de los alumnos, de cuándo un alumno sí está interesado en un foro más allá de cuántas participaciones ponga, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos saber que alguien sí está realmente interesado a partir de otros aspectos de interacción? Entonces, bueno, están todas disponibles en internet también y les dejamos el enlace. Sí, le vamos a dejar la presentación, pueden entrar al sitio de Z, en donde están los eventos académicos, allí va a estar la presentación para que ustedes descarguen. Ya también tienen en el QR el Horizon Report y también lo vamos a colgar en ese sitio para que también ustedes lo tengan disponible. Y luego, bueno, ya vimos el Horizon Report, pero ¿qué otras cosas se están haciendo en términos de ver qué es lo que está pasando en educación con tecnología, ¿no? Y en ese sentido tenemos el Innovate in Pedagogy de 2016. Es un informe que se hace más o menos con las mismas características del Horizon. Se reúne un grupo de personas, de expertos, para hablar de educación con tecnología desde la mirada de la pedagogía, ¿no? Sí. Aquí lo interesante, Jacqueline, si quieres. Sí, y aquí lo interesante es increíble. Son reportes que estudian tendencias, ¿no? Y que están tratando de recuperar qué es lo que está sucediendo. Aquí nos llamaba mucho la atención que apareciera Design Thinking como una tendencia. Es una técnica que está teniendo mucho auge para incluirla en clase y hacer pensar a los estudiantes. No sé si han visto, el Design Thinking se usa mucho para cuando quiero hacer un invento. A ver, ¿cuáles son las ideas? Todos ponen en un post-it ideas. Se hace un mural de post-it, se van juntando las ideas, se genera un equipo que genera una idea. Para resolver un problema, ¿no? Para resolver un problema. Básicamente. Entonces, es algo que no aparece en el Horizon Report para nada. A nadie en ese grupo, al menos todavía no. Pero es interesante ver los contrastes y las diferencias. Y el otro reporte que queríamos mostrar, que es mexicano, es mexicano, es el del gran esfuerzo que ha hecho el TEC de Monterrey por montar estos materiales. Los han visto, los han descargado, porque están más cerca de nuestro contexto, aunque el equipo de expertos aquí es de profesores del TEC de Monterrey, únicamente. Sí. Entonces, con esa peculiaridad, exactamente, lo vemos. Pero en este es muy bonito, algo que me gustó mucho, es su segunda edición, la primera fue y también hacen un comparativo. Entonces, tienen estas hojitas que a mí me parecieron un poco tarjetas recortables para ver por separado cada una de las tendencias y separan tendencias en pedagogía y tendencias en tecnología. Entonces, es una página, son varias páginas, yo mostramos una aquí, pero donde cada uno de los conceptos está separado. Y de la misma forma, pues aquí tienen el link, si les interesa, y pueden descargar todo el informe, y pueden leerlo. Y también, salvo esa peculiaridad que está hecho por profesores que son del TEC, también es, de alguna forma, es algo más cercano a nosotros, ¿no? Más cercano a la realidad de México, ¿no? Exacto, pero y los ejemplos también. Exacto, ¿no? Y en términos de, bueno, de hecho, se ha visto, casi estamos terminando, todo lo que fue, cómo se estructuró, cómo se desarrolló y cómo se elaboró este informe, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos visto, no sé si a ustedes les ha llamado la atención algo en particular, o algo no ha quedado claro, o algo creen que merece mayor atención o mayor análisis de parte de todos, para que lo podamos discutir, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar algo. Sí, yo solo tenía un último comentario acerca de para qué nos sirve conocer estos términos. Cuando nosotros estamos pensando en meter un PAPIME, un proyecto para diseñar, a veces no contamos o no conocemos con las palabras clave que nos llevan a eso. Entonces, cuando argumentamos y nos rechazan el proyecto, es que ese proyecto no está muy bien fundamentado, es porque a lo mejor no estamos usando la terminología que está de moda. Claro.
A lo mejor no es esto lo que va a perdurar, pero sí es lo que está en la literatura de la educación, ¿no? Sobre lo que se está escribiendo. Entonces, a lo mejor yo tengo ya una idea muy concreta de lo que quiero hacer en mi clase, y al leer este tipo de reportes, uno, obtengo nuevas ideas de qué se está haciendo en otros lados. Dos, me doy cuenta con qué nombres se denomina lo que tal vez yo ya estoy haciendo y yo le llamo de otro modo, pero en la literatura se está hablando de eso así. Entonces, eso me permite reportarlo y decir, quiero hacer un proyecto de aprendizaje activo, y me estoy refiriendo específicamente a esto de acuerdo al Horizon Report o al Trends, o en fin. Eso se oye mucho más profesional, ¿no? Que decir, yo quiero hacer que mis alumnos trabajen juntos. Eso se oye amplio, se oye vago, no se oye preciso. Entonces, para precisar y volver a esta cultura de la innovación, de documentar nuestras innovaciones y de hacerlas con el mejor vocabulario a nosotros y a otros, es para lo que creo que vale la pena estar leyendo estos reportes, ¿no? Darnos cuenta de dónde anda el vocabulario, cuál es el pulso, no para seguirlos, por supuesto, como verdad en las tendencias, porque claro, eso el futuro nadie lo puede saber, y quién sabe si lleguemos a eso, pero sí nos da este vocabulario y este. Definitivamente es materia que vale la pena consultar. Yo creo que nosotros que estamos en este ámbito de estar tratando de innovar desde nuestro pequeño espacio, que es el aula, con nuestros estudiantes, vale la pena hacer una revisión concienzuda de lo que está pasando y lo que están haciendo incluso otras universidades que no es la UNAM, ¿no? Entonces, adicionalmente le dejamos, y también va a estar en la presentación, el Twitter del NMC. Si ustedes quieren participar, pueden dejar sus comentarios si tienen alguna duda. Ellos, como les dijimos anteriormente, es una comunidad que trabaja a través de wikis. Entonces, es una forma muy abierta, sí, en donde pueden ustedes dejar también sus comentarios, algo que no les parece, o también decir, bueno, no es la realidad de mi país, ¿no? Absolutamente. Que aunque no es totalmente la realidad del país, sí. Tenemos que ver hacia allá. Yo recuerdo cuando iniciamos nosotros en CUAED, viendo lo de escenarios 2020, ¿no? Sí. Y allí decíamos, bueno, lo que queremos hacer son tendencias. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque si nos quedamos solo con lo que tenemos cerca, pues, sí, está bien, pero ¿qué más hay? ¿No? Sí. Abrir el panorama. Y empezamos a dar pláticas de Big Data, empezamos a dar Learning Analytics y cosas que aquí todavía apenas estaban haciendo ruido, ¿no? Y si estamos viendo, pues son cosas que se han mantenido y que todavía se están en la palestra en términos de lo que es educación mediada por tecnología. Y ahora que tenemos que ver hacia allá, ¿no? No solamente quedarnos con lo que tenemos, con las dificultades que tenemos, que sí son las que tenemos y son más, pero ver, bueno, de esas tendencias, ¿cómo podemos de alguna forma mejorar las dificultades que presentamos, ¿no? Y la oportunidad, porque de estar listos a la oportunidad, porque a veces por no conocer esto, se nos ofrece un programa de, oigan, ¿quién tiene una buena idea para hacer que tengo aquí un proyecto? Y nadie, pues, tiene una idea lista. Pero si estamos atentos y tenemos ideas que están fomentando la creatividad, de qué podemos hacer de nuevo con nuestros estudiantes, y tomando en cuenta lo que han dicho los ponentes anteriores, el doctor Gamboa dijo, la pregunta no es cómo integrar la tecnología, sino qué quiero cambiar en mi aula. Claro. Yo tengo muy claro qué quiero cambiar, me documento y digo, ya lo hicieron de este modo y fracasaron terrible por este aspecto, no voy a cometer el mismo error. Entonces empiezo a fundamentar y a tomar evidencias para fortalecer una idea y para tenerla lista en el momento en que surge una oportunidad. Y en el caso de la maestra Freixas, bueno, lo que decía, bueno, la actitud del docente, ¿no?, frente al uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, puede haber el recurso más llamativo, más impresionante, pero que a lo mejor no le sirve al estudiante o no me sirve a mí en mi disciplina. Pero a lo mejor hay uno que es muy rudimentario, muy básico, pero ese es el que se me acomoda, ¿no? Claro, y documentar esta reflexión que decía la maestra Freixas me parece muy importante también. No vamos a publicar de entrada en las revistas de gran prestigio, pero sí en las revistas locales. Hice tal cosa en mi aula, funcionó o no funcionó por esto otro. Esa documentación nos lleva justo a esta reflexión con base en evidencias y poderla compartir con otros para ir mejorando. A lo mejor no le ayuda a otros, pero a mí sí, y lo más probable es que sí le ayude a otros. Claro. Bueno, nosotros ya con esto damos por concluido. Queremos escucharlos, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les parece el reporte? ¿Qué les provoca el reporte? Sí. A lo mejor no les gusta, o si les gusta, no sé. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Maestro. Bien, entiendo que las tecnologías de la información como punto central es el estudiante y que pasa a través del docente. Podría ser una línea.
En lingüística leí un estudio en donde el estudiante no va más allá de 5 líneas y comprende más allá de 5 líneas, a escala profesional. Entonces, cuando nosotros le demos al estudiante esto en una plataforma, toma su celular, abre y empieza a accesar al conocimiento. Sí. Pero si yo tengo nada más la oportunidad, no 164 caracteres del Face, sino 5 líneas para atraparlo y eslabonarle el conocimiento para llevarlo a mejor capacidad, mejor habilidad, mejor aptitud o que cambie de actitud. Ese sería el reto, ¿no? Sí. Alimentar con estudios de estos universitarios que usan estas tecnologías, retomar para poder modificar nuestras plataformas, ¿no? Claro. Y la brevedad es algo muy importante, esto que menciona. Hay una tendencia que tampoco aparece, que es el microlearning, ¿no? El microaprendizaje. Tampoco aparece y es algo que se está usando mucho justo porque a través de los dispositivos podemos enviar algunas frasecitas y que las traduzcan en el caso de los idiomas. Un problemita matemático y que lo resuelvan, ¿no? Estas unidades muy atomizadas de aprendizaje. Pero en efecto, esa es una cuestión de práctica, es una cuestión de atreverse también a hacerlo, de innovar, ¿no? Y de ver los resultados y de valorar. A lo mejor no sirve, a lo mejor no funciona y a lo mejor sí, ¿no? Eso hay que medirlo y hay que verlo, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante todo esto de lo que estamos hablando y había una reflexión final ahí que me encantó, que decía que las escuelas no deben usar la tecnología para enseñar las mismas cosas de siempre. Sí. Bueno. Sí. Eso, ahí está. Sí. Claro, la última palabra no la traduzco, ¿verdad? Pero, fue a propósito, fue a propósito. Eso me llama mucho la atención, porque nuevas tecnologías para una nueva forma de ver el mundo, sí, para una nueva forma de interpretar nuestra realidad. Ahora, traído esto a nivel de las nuevas y buenas prácticas académicas, yo como maestro de idiomas y además me asumo como pedagogo, porque me estudié pedagogía también, mi preocupación es cómo todas estas nuevas tecnologías que a veces estamos forzando para entrar al currículum universitario, o que las estamos a veces tratando de darles una vida fuera del currículum universitario. Entonces, todos estos desarrollos, todas estas reflexiones, este nivel de discusión que me parece muy bueno, ¿cómo está sedimentándose en el currículum universitario para el siglo XXI? Y cómo también esto trasciende, una vez que se sedimenta en el currículum universitario, cómo trasciende y apoya los planes de estudio de las carreras, programas y planes de estudio, para que realmente haya una unidad y no se vea como que estamos hablando de elementos diferentes y a veces que no empatan. Yo creo que ahí hay, claro, las autoridades tienen una gran responsabilidad en eso, pero también nosotros en este sentido de documentar lo que hacemos. Porque si todos nosotros documentáramos, por ejemplo, que las tabletas hacen más difícil el aprendizaje, si en su curso, en lugar de tener mejores resultados, ¿no? Los resultados empeoraron porque no había conectividad, porque el teclado funciona en una laptop, por ejemplo, o por diversas razones, nosotros podríamos aportar, porque somos, el maestro que está con el grupo es quien tiene la mejor evidencia. Pero hay que documentarlo y hay que hacer que esto llegue cada vez hacia arriba. Entonces, al contrario, maravillosamente, las tabletas sí me funcionaron para el aprendizaje en este sentido, en este aspecto y bajo estas condiciones. Y en ese sentido, contribuir. Por su parte, las autoridades tienen la responsabilidad de investigar a ver qué se ha publicado de cada una de las tendencias tecnológicas que ingresan a las aulas, ¿no? Entonces, va en dos vías, yo creo. Yo creo que es una preocupación de todos, ¿no? ¿Qué está pasando con
los estudiantes. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes aprendan de una forma más profunda, que tengan aprendizajes más profundos, que tengan aprendizajes significativos para su formación o en su disciplina? ¿Cómo hacemos que a través de la tecnología podamos lograr esa meta? Sí. Yo creo, y es algo que he conversado varias veces, que la tecnología dentro del aula debe ser invisible. ¿Y qué significa esto? Debe ser como el cuaderno, que tú llevas el cuaderno para anotar, no debe ser el texto, o sea, es importante que traigan su tableta o su computadora para hacer, o es importante que haya conectividad, y ese es un tema que sí es importante que haya conectividad, pero también tenemos que desarrollar actividades que no necesitamos conectividad en el aula, que lo puedan hacer en su casa. El ticómetro, que es una iniciativa de DGTIC, y que realmente tiene información muy valiosa acerca de la conectividad de los estudiantes, cuáles son los dispositivos que los estudiantes tienen. Los porcentajes son muy altos de los estudiantes que tienen un teléfono inteligente. Uno o más dispositivos. Uno o más. Entonces, ¿por qué no nos aprovechamos de eso y realmente desarrollamos actividades que apelen a que realmente se establezcan cuáles son esos contenidos más importantes y que estén significativos para que el estudiante realmente aprenda, ¿no? Yo creo que por ahí, nuestra reflexión final, yo creo que debería ser esa. ¿Qué de la tecnología nos sirve? ¿Cómo podemos usarla? Y que no sea el foco de atención, realmente que sea un recurso más de nuestras clases. No es nada extraordinario, o no debe ser nada extraordinario. Sin embargo, esa es una preocupación a nivel mundial, cuando muchos reportes están poniendo atención a la incorporación de las tecnologías en los ámbitos educativos. Creo que... no sé si... Y decir que el Horizon se va traduciendo, como decíamos, a varios idiomas, entonces estará en español. Solo hay que esperar, después de la publicación en inglés, espera un poquito y ya alguna institución lo traduce al español, y quienes lo puedan leer en otros idiomas, pues también es una... Generalmente el reporte sale cada febrero, ¿no? En febrero de cada año. ¿Sí? ¿Febrero o marzo? Según la edición, porque por ejemplo el de bachillerato está por salir en agosto. No, sí, entonces pero depende de la edición. Superior. Sí. Pues les damos las gracias, si no hay más Muchas comentarios. Gracias. ¿Algún otro? Les trajimos, para que también aprovechen, a personal de Mac y personal de Google Chrome, por si quieren ver qué cosas tienen. Yo creo que también es una oportunidad para revisar algunas otras cositas. Conocer dispositivos, ¿no? ¿Qué ofrecen? ¿Qué hacen? ¿Sirven? Exacto. Y también, pues, un pequeño refrigerio a la salida. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a la doctora Jacqueline y al doctor Francisco. Gracias por su asistencia. A los que no se pudieron registrar, bueno, ya se colocaron más equipos para que puedan registrarse. Y bueno, el cafecito, si quieren tomarlo. Les entrego sus constancias a la doctora Jacqueline. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y también al doctor Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, saludos a todos los que estamos transmitiendo en streaming, nos están siguiendo en las redes sociales. Les pido que estén pendientes porque seguimos dando seminarios todos los meses y para que nos sigan ahí en las redes sociales y estén al pendiente de pues toda esta información muy importante. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.